Libro del Éxodo, en el capítulo número 17. Capítulo número 17 del libro del Éxodo. Amén. ¿Lo tenemos? Dice el verso 1, vamos a leer de los versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí, aún poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, hermanos. El tema para esta noche es Peña de Horeb. Peña de Horeb. Peña de Horeb, y está basado en la porción que acabamos de leer, donde se habla de la región en donde se estaban trasladando el pueblo. Gloria a Dios. En este pasaje vemos a un pueblo de Israel que está en esa caminata del desierto, pero los primeros versos describe las reacciones típicas del hombre, del ser humano. Israel, en la Escritura, ha dejado registrado los eventos del Éxodo y toda la historia de esa nación con un propósito. Uno de los propósitos principales es que nosotros aprendamos la lección que aprendió Israel. Pero también usted notará que siempre Israel, como un todo, como nación, nos representa a nosotros también en el carácter. Acá vemos altercando, dice, contra Moisés y tentando a Dios. Y eso muestra la naturaleza del ser humano. Muestra muchas cosas de la naturaleza humana que me quedaría corto para poderlos decir en esta noche. Muestra nuestra ingratitud, porque en la secuencia que viene avanzando el pueblo de Israel, vemos toda la mano poderosa que Dios ha manifestado a través de todos los milagros y todas las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho para con ellos, desde el momento en que Dios tomó a esa nación como pueblo. Ahora vemos al pueblo en una necesidad, y es la sed, y es tremendo. Por tener sed es tremendo. Tener sed es una necesidad primaria, sobre todo para el hombre, para el ser humano, que nos componemos de la mayor porcentaje de agua. Tanto nuestro cerebro se alimenta de ese líquido vital como la mayor parte de nuestros órganos.
Pero la impotencia de tenerla en el momento en que la necesitaban los llevó a ellos a renegar. No pudieron esperar el momento justo a que Dios supliera, sino que brota la naturaleza. Hay una gran presión en cada uno de ellos porque lo menciona la Escritura, sus hijos y su ganado necesitaban agua. Estamos hablando, para tener un fondo, un análisis de la condición histórica, geográfica, ellos estaban pasando un desierto en cantidades de gente, y el desierto es tremendo. Si medio va uno a San Miguel y uno ya tiene sed, ¿verdad? Cuando la temperatura se elevan a 36, 34 grados, digamos estar a más de 40 grados en lugares inhóspitos donde no hay una opción. El sentir morir por la sed, eso agregaba cierta presión a ellos, y también el sentir que podían morir sus hijos, ¿verdad? Estaba también expuesto su ganado, etcétera, etcétera. ¿Qué con esto? Que lo que plantea en los primeros versos es una necesidad extrema de un pueblo, y que este pueblo al final lo que hace es reclamarle a Moisés y reclamarle a Dios. Lo importante en ese momento preciso, antes de que establezcamos nosotros un juicio, ¿verdad?, a favor o en contra del líder, que en este caso como pueblo de Israel estaba haciéndolo hacia su líder, hacia Moisés o hacia Dios, era hacer un poco de historia, ¿verdad?, de la breve historia, un repaso a unos días atrás, y cómo es que ellos eran suplidos en una forma sobrenatural de alimento. También ellos constantemente llevaban una nube, una columna de nube que le llaman, que es una que les daba la sombra para el avance durante el día, y dice que durante la noche había una columna de fuego que no solamente les guiaba en medio de esa gran oscuridad, sino que también les marcaba los tiempos, y también les servía para dar calor, porque en el desierto las temperaturas se van a extremas con facilidad, justamente por lo inhóspito, pasa del frío extremo al calor extremo. Entonces, todas esas condiciones llevaron a murmurar a este pueblo. En lo humano debemos de entender a Israel, en lo humano, porque es lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos promesas grandes de parte de Dios en lo espiritual. Nos ha dado promesas el Señor de diferentes formas, las formas maravillosas que Él usa para darnos palabras de aliento, fortaleza, etcétera. Mas sin embargo olvidamos de un día a otro, tenemos un escenario diferente, somos sacados de la parte de confort y somos puestos o expuestos a una condición diferente, y en ese escenario diferente cambia también nuestro pensamiento. Y el peligro al cambiar de ese escenario es que en esa nueva condición nosotros reneguemos de Dios, ¿verdad? Y es duro, lo vemos desde la perspectiva humana, como padre, es duro que un padre llegue a tener, por ejemplo, hijos disconformes o inconformes. Qué duro es que el padre pueda hacer todo el sacrificio que se está a la mano de lo que posee para agradar, para suplir, para cubrir, para abrigar, para etcétera, 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 lo que todo un padre puede hacer. Más sin embargo, que no haya un agradecimiento de parte de un hijo, eso es frustrante, eso es doloroso, eso es triste, eso llega al alma, ¿verdad? Llega con dolor. Igual en una relación, ¿verdad? Que en una relación, cuando no hay agradecimiento de una de las partes, cuando hay una parte que no reconoce, fíjese bien, no estoy hablando de que no ame
o de que no tengan una relación fortalecida, sino que hablo que las circunstancias en algún momento dado lleve a uno a opinar o a decir algo, ¿verdad?, fuera del lugar, fuera del contexto de la vida, pero es bien circunstancial y entonces se vuelve algo que podemos decir del diente al labio, estamos a veces expresando, ¿verdad?, cuando nosotros deberíamos de recapacitar un poco en la relación y ver todo lo bueno que ha ido pasando en la relación. Pero echamos a la borda, o echamos por tierra, o desparramamos, botamos al cesto de la basura a veces la buena relación por un evento puntual, aislado, que no marca la tendencia de la relación firme en sí. A veces por caprichos, a veces por falta de entendimiento, a veces por falta de paciencia, a veces por falta de comunicación, a veces porque somos desesperados y la mayor parte de veces porque somos maleducados o malcriados. Es decir, no fuimos educados a esperar. Es decir, como padres no enseñamos a los niños a esperar los tiempos. Entonces, cuando el niño medio alborotaba la enagua, la falda del padre o de la madre, les empezaba a jalar, y yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, el padre tenía que responder por lo incómodo que se le presentaba esa situación. Pero no se dio cuenta de que no corrigió en el momento preciso y llega a un momento en que ya no va a ser un niño. Y que ya no va a estar bajo la cobertura del papá o de la mamá y que tendrá que interactuar con otros y que la vida es dura afuera. Que la vida se vuelve una escuela y si no hemos sido preparados con las herramientas necesarias para sobrevivir afuera, entonces pasamos situaciones muy penosas, precarias, crueles. Pero la crueldad aquí la presenta Israel al no reconocer de que Dios les está ayudando. Y a veces esa ingratitud es la que mostramos nosotros también, ¿verdad? Dios dice, te voy a llevar por este sendero, por este camino, ¿verdad? Esta es la lección de vida que yo necesito darte, que yo necesito instruirte, que tú aprendas, que tú ganes, que ganes en esa experiencia, que tú formes, ¿verdad?, esos valores en ti para que te vaya bien en la vida. Y nosotros al entrar justamente en el primer día de esa lección, ¿verdad?, ya le estamos reclamando a Dios por qué nos metió allí. Amén. Eso es como aquellos que tienen en su deseo de crecer espiritualmente, pero son jóvenes espirituales o niños espirituales, son tiernos en la fe y hacen promesas, ¿verdad? Y en esas promesas que hacen un sinfín de cosas que creen que pueden lograr o alcanzar, pero al primer embate de vida, ¿verdad?, a la primera circunstancia difícil de la vida, se alejan del Señor, le echan la culpa a Dios. Y aquí se ha hablado mucho acerca de eso, que a veces es complicado en el sentido de no tener una explicación lógica o racional para poder dar a entender. Alguien ha estado muy bien sin Cristo, dice, he tenido recursos, he hecho esto, he hecho lo otro, viene el Señor y empieza a perder todo. Y entonces dice, no, si por andarme metiendo en las cosas del Señor empecé a perder todo, y le echa la culpa a Dios. Y ya lo ha explicado en algunas veces el hermano pastor y ha dicho, bueno, ¿y quién te lo había dado? Porque si era de Dios no lo ibas a perder, ¿verdad? Entonces, esos razonamientos
que se necesita cierta madurez para tener esa óptica y para poderlo ver, es lo que a veces perdemos. Y aquí vemos a un pueblo terco que pierde esa visión. Es un pueblo necio que pierde esa visión, porque en el capítulo anterior vemos cómo viene siendo alimentado de una forma sobrenatural, y si Dios les dio alimento de forma sobrenatural, ¿no era capaz Dios de darles agua? Si el Señor cierra una puerta, ¿no sabrá el Señor por qué cierra esa puerta? ¿Será que tiene otra abierta que es mejor? Pero nosotros seguimos empecinados en querer entrar en esa puerta. Y Dios dice, no te voy a abrir esa puerta, porque esa es la puerta que tú quieres que yo te abra. Pero como somos niños malcriados, como siempre hemos ido a donde nosotros hemos querido, y queremos que todo se mueva conforme al chasquido de nuestros dedos, y hemos tenido un advenimiento, o sea, un concepto nosotros de Dios que es racional, no es espiritual, que nosotros creemos que ese Dios proveedor debe de cumplirme hasta el más mínimo de mis deseos como yo quiero. ¿Malcriados? Porque un día no se dan las cosas como nosotros queremos y entramos en un capricho, en una rabieta, ¿verdad? Hacemos el berrinche del siglo. Y entonces ahí estaba Israel, haciendo el berrinche del siglo. No meditando en la palabra del Señor, no aguardando qué va a hacer el líder, no esperando, ¿verdad? No esperando en la bonanza, en la misericordia de Dios, sino que simplemente al momento en que tuve sed y no tuve el agua, ¿verdad? Empecé a decir muchas cosas en contra del líder en este caso y en contra de Dios. Un pueblo que había sido alimentado espiritualmente, también iba a ser saciado espiritualmente, no solo en el alimento físico, sino que también en la bebida espiritual. Pero mostraba siempre ese pueblo una insatisfacción. Y nosotros no podemos vivir la vida cristiana mostrando una insatisfacción. El mundo nos enseña la insatisfacción, porque nos traza metas consumistas, por eso. Porque si usted gana $100 y luego le llega a ganar 150, usted después quiere ganar 200, y si gana 200 quiere ganar 300, y si gana 300 quiere ganar 400, y etcétera, 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 y nunca le va a alcanzar. Porque entra en ese afán, en ese ritmo de vida que exige el medio, que exige el mundo, entonces generan en usted nuevas necesidades que no existían, ¿verdad? Porque yo le digo, hace 10, 15 años, que eran más relanceados los celulares, ¿cómo se comunicaba? Pero usted no puede dejar de contestar una llamada porque es importantísima para usted. ¿Y si no tuviera celular? O sea, le han condicionado una necesidad. ¿Y cómo aguardaba antes? Cuando solo la telefonía solo era alámbrica y en las casas. Y lo más que lograba usted era un teléfono público. ¿Verdad? ¿Verdad? Y sobrevivimos, una generación, sobrevivimos. Mas sin embargo hoy se le mete tanto a eso, de que mire, este está en el alto y aquí anda pidiendo, ¿verdad? Y entonces yo a darle iba y me dice que me espere porque está contestando una llamada. Y me hace. Y entonces yo le iba a dar 2 coras y solo agarré una y la otra la hice para abajo así en mi mano, para darle solo una. Estamos generando muchas necesidades que no son, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a una insatisfacción, ¿verdad? Por eso ahora todo el mundo siempre está metido en ese deseo de tener. Pero ¿qué quiere llenar? ¿Qué nos sacia en su alma? ¿Quién jala las pitas o quién
quien lleva el control de su alma. Es la carne. Entonces, definitivamente nunca va a ser saciada, ¿verdad? Porque lo sensual nunca va a terminar mientras tenga vida, ¿verdad? Y el Señor estaba sometiéndolos a un desierto, eliminando todo lo que estorbara, depurando todo aquello que distrae a lo sensual, para darles una formación espiritual. No porque fuera un Dios malo, un Dios riguroso, un Dios castigador, un Dios que se iba a ensañar con el pueblo de Israel por haber estado tanto tiempo allí, esclavos, ¿verdad? No, no era por eso. Podía haberlo pasado de un día a otro, podía haberle dado la tierra prometida sin mayor esfuerzo. Pero también el ser humano no valora lo que no tiene esfuerzo. Y ese es otro punto. Por eso cuando a nuestros hijos les es fácil todo, o se lo ponemos en bandeja de plata todo, entonces también creamos mal a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando el niño está boquita, ¿qué querés? Y nosotros nos encargamos de suplirle todo y que él no haga el más mínimo esfuerzo, estamos malcriando a nuestros hijos. Estamos malcriando. Porque eso va a pesar cuando estén más grandes. Eso va a pesar cuando ellos despierten del sueño fantástico que tienen y enfrenten una realidad. Sobre todo cuando no se preparó para una vida en donde tiene que tomar decisiones. Una vida en donde ya se acaba el cuento que le habían contado de hadas a través de Disney, ¿verdad? En donde se da cuenta de que no todas son princesitas, ni todos son príncipes azules. Entonces, cuando se acaba eso, viene una realidad que se vuelve difícil y aflora en nosotros, como seres humanos, esa insatisfacción que lo trasladamos a la parte, también ahora, la vida en Cristo, a lo espiritual, y nos volvemos un pueblo o una iglesia insatisfecha. Porque esa es la perversidad del corazón del hombre. Y no es porque nosotros querramos serlo así, esa naturaleza brota en nosotros. Así es. Entonces vemos en este capítulo un pueblo saliendo del desierto de Zin, iban hacia Refidim, y acampando ahí, altercan, o sea, pelean con Moisés, lo recriminan, ¿verdad? Porque no por el alimento, porque ya tenían alimento, sino que por el agua. El pueblo descontento, no recuerda los milagros que ha obtenido de parte de Dios, y tampoco se ponen a repasar o a meditar por qué el propósito de Dios de llevarlos al desierto. Pierden esa visión tan importante, ¿verdad? ¿Para qué, Señor? ¿Verdad? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué soy metido a esto? ¿Por qué tengo que pasar esta parte ahora estrecha, Señor, en mi vida? Ahora, Señor, que me sentía más confiado, ahora que me sentía más firme en ti, Señor, ahora que estaba caminando yo y tratando de dar los pasos de fe, creyéndote a ti, metiéndome contigo, Señor, viene este revés. Entonces la pregunta del creyente, de usted hermano y de usted hermana, debe ser, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Qué es lo que quieras que yo aprenda en esta lección de vida? Entonces vemos a Moisés que se tuvo que enfrentar ahí a una realidad. Dice que altercó el pueblo en el verso 2 con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo, verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, fíjese bien lo que están diciendo, murmurando contra Moisés, porque Moisés no está. Dice ahí en el verso 3, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros
a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces, Moisés solo era el instrumento. Moisés solo era el vaso que Dios estaba utilizando para el propósito. No era culpa de él, no tenía nada que ver. Es más, Moisés había dicho que no quería, no podía, no se sentía capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era hombre, porque era humano, porque era igual que todos ellos, con muchos defectos. Mas sin embargo, Dios lo escogió. Dios lo apartó con ese propósito y Dios sabía que el corazón de ese hombre estaba preparado justamente para lidiar, ¿verdad?, ante tanta dificultad con ese pueblo. Le puso un corazón de pastor, le puso un corazón, ¿verdad?, que amaba a sus hermanos, y le puso un corazón lleno, ¿verdad?, de paz. Mas sin embargo, él traslada justamente eso a Dios y le pone ahí: ¿qué vamos a hacer? Si dentro de poco me van a apedrear. Entonces viene Dios, cuando es llevado el caso por parte de Moisés, le dio allí unas instrucciones o una indicación. Dice en el verso 5: Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Fíjense la parte primera. Le dice: pasa delante del pueblo, escoge a unos ancianos y lleva tu vara. La vara con que golpeaste el río. ¿Cuál río? El Nilo. Amén. El Nilo, ¿verdad? Cuando demostró el poder de Dios, convirtiendo ese ídolo, ese dios, el Nilo era un río para los egipcios sagrado. Representaba un dios. Era el dios de la fertilidad para ellos, porque suplía en todo ese delta, la parte baja ya que ya da al mar, suplía de esas aguas, ¿verdad?, para las necesidades de esa nación egipcia. Entonces eso era vital para ellos, para todo el desarrollo y para esa gran nación que había. Y entonces el Señor les demostró que eso no era nada, que había un Dios grande. Y entonces con la vara lo golpeó Moisés y se hizo sangre todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vara les? La vara esa, con la que golpeaste el río. Entonces, con esa instrucción pasa Moisés y viene ahora el Señor y le dice: y ve. Y le dice en el verso 6: he aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña, en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Fíjese bien aquí. Por años había leído esta porción, y la parte que siempre quedaba grabada en mí es justamente el golpear la peña, que es la forma correcta como lo hizo Moisés, porque así le llamó el Señor. Pero si usted lee con esa lectura comprensiva, dice ahí: he aquí que yo estaré, fíjese bien, delante de ti, allí sobre la peña. O sea, fíjese bien, le dice: he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua. Amén. Entonces, ahora el Señor da esa instrucción un poco rara, ¿verdad? Un poco fuera, ¿verdad?, de lo normal, digámoslo así. Y le dice: vas a ir, ahí va a estar una peña, yo estaré sobre la peña, y tú vas a golpear con la vara la peña. Pero yo estaré delante de la peña. O sea que a quien iba a golpear no era la peña, sino que al que estaba delante de la peña, que era Jehová. Y esto es una figura muy preciosa y muy linda de lo que representa el sacrificio de Cristo, que eso es más adelante.
del sacrificio de Cristo allá en una peña también, ¿verdad? Donde murió en el lugar de la calavera, que era una peña justamente, donde Él dio su vida por la redención de todos nosotros. Ahora, la representación es que, ¿cómo es que Dios, ante la negativa, ante la terquedad, ante el pecado de un pueblo, Moisés le presenta la necesidad de ver qué hacer, y el Señor, en vez de descargar, ¿verdad?, la disciplina sobre los israelitas, lo descarga sobre la peña? Porque con vara es golpeada la peña, que eso es una figura de castigar, ¿verdad? Entonces, Dios, en su misericordia y en su infinito amor para con el hombre, con los hombres, con el pueblo de Israel, para con la iglesia, aquí lo vemos ahora, que en vez de irse con toda, ¿verdad?, la disciplina, con toda la razón hacia el pueblo de Israel, lo hace hacia la peña. Y al golpear la peña, dice que la peña se abre, se agrieta y surge agua de ella, ¿verdad? Surge agua de ella que era suficiente para alimentar la sed, ¿verdad? Para saciar la sed de todo ese pueblo que estaba allí en medio de esa gran necesidad y en medio de ese gran caos que ellos experimentaban al sentirse abandonados de parte de Dios y al sentirse desprotegidos de parte de Dios. Entonces, el Señor dice, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña. Es decir, que Dios iba a estar en el lugar del castigo o de la reprensión, en una figura. Y eso tiene que ver justamente con lo que les decía, con lo que el sacrificio que hace Cristo. Pero vamos a adelantar un poquito. Moisés entonces toma esa vara, golpea la peña y sale agua viva, dice ahí. Eso es un brote de agua. Y eso dio de beber al pueblo de Israel. Eso es, les decía, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio de la cruz para darnos vida a todos nosotros, a través de su sacrificio. En Isaías 53, capítulo 4, verso al 6, ahí habla de ese sacrificio. Isaías 53, verso del 4 al 6. Dice la palabra del Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, fíjese bien, el pecado de todos nosotros. Entonces, en la roca de Horeb fue cargado el pecado de todos ellos, porque la roca fue golpeada. Pero dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, versos del 1 en adelante, vamos a ver del 1 al 5 nada más, ahorita los vamos a leer. Dice allí que la roca esa, ¿verdad?, de donde brotó el agua, era Cristo. O sea, aquí viene Pablo y trae una revelación mucho más fresca, mucho más contemporánea, ¿verdad? Algo que no se le había dicho al pueblo de Israel, pero que sirve para la iglesia, puesto que el sacrificio de Cristo también dio el nacimiento de la iglesia. Y entonces ahora se ve la necesidad de explicar, y dice ahí en 1 Corintios 10, en el capítulo 10, ¿verdad? Versos, vamos a leer algunos versos, les decía.
dice en el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hasta ahí iban bien, el alimento espiritual. Y dice en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué tremendo. Entonces, la peña de Oreb era una figura representativa de Cristo. La ira del pecado de ellos no fue manifestada hacia ellos, sino que fue desviada a ese símbolo, hacia esa piedra, la cual Moisés golpeó y partió, hirió, horadó, perforó. Y dice Pablo, y esa roca que fue horadada era Cristo. Acá lo vimos que estaba diciendo que Jehová, que Él estaba entre la roca, ¿verdad? Y el acto o la acción encomendada a Moisés de golpearla, con el propósito de desviar y enseñar al pueblo de Israel de que la ira no estaba cayendo sobre ellos del pecado justificado, ¿verdad?, que estaba haciéndose ver, y ahora era desviado hacia la roca. Y aquí viene el apóstol Pablo y dice, y esa roca era Cristo. Entonces esa es la expiación de Cristo para la iglesia, a través del sacrificio en la cruz. Dios estuvo también acá en lugar de Israel sobre la peña, para recibir el castigo que este pueblo merecía por sus pecados, por sus rebeliones. De esa misma manera Cristo estuvo sobre esa cruz, ¿verdad?, en sustitución del pueblo, en sustitución del mundo. Sus pecados y recibir el castigo que merecía el mundo, la iglesia también. Esa es la parte más preciosa del plan de redención de parte de Dios. Un justo expuesto a un dolor extremo por los muchos. Un justo que no merecía ese daño, ¿verdad?, o ese trato, por todos aquellos que sí lo merecíamos y que irremediablemente nuestra naturaleza manifiesta claramente cada vez que puede. Cada vez que puede, nuestra naturaleza manifiesta eso, una rebelión, una rebeldía, una forma, ¿verdad?, que no se adapta a lo espiritual, sino que quiere seguir en una forma continua, satisfaciendo las necesidades de la carne. Y el sacrificio de Cristo por el pecado es un recordatorio constante, debe ser nuestro rumbo, nuestra dirección, es un recordatorio constante de que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios verdadero, que Dios, ¿verdad?, es un Dios de sacrificios también por nosotros, porque aún esta llaga podrida, aún esta cuerpo que no merece nada de parte de Dios, ningún favor de Dios, Él ve en esta miseria una oportunidad de alcanzarnos o de alcanzarme con su misericordia para lograrme salvar, si es posible, ¿verdad? Entonces, eso debería de haber hecho que recapacitar a toda esa nación, todo ese pueblo, y darse cuenta de cómo eran alimentados en una forma sobrenatural y cómo ahora eran saciados en una forma sobrenatural. Y agrega un poquito más ahí en Corintios, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. ¿Y qué dice después?
que los seguía. Imagínense qué tremendo. Que los seguía. Porque era una caminata en el desierto. No fue suplirles nada más el agua instantánea o el agua del momento, sino que para la logística. Imagínense la logística cuando estamos en un evento acá. Imagínense, se va el agua dentro de las instalaciones de la congregación de la iglesia. La logística para el agua para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es de difícil? Imagínense ahora hablando de miles y miles de gentes, ¿verdad? ¿Cómo suplir? ¿Cómo manejar toda esa logística? Entonces, Dios lo hizo en una forma sobrenatural para demostrarle que era el Dios verdadero, sobrenatural. Pero la sobrenaturalidad, en vez de mantenerlos vivos y activos, como lo debe mantener a usted el regalo de la salvación, ¿verdad?, los pone a ellos en una condición tal de que se les vuelve tan rutinario, estoy hablando de parte del ser humano, del hombre, que pierde el valor. Desvaloramos nosotros el sacrificio de Cristo. Desvaloramos nosotros los milagros del Señor. El Señor nos da una promesa tremenda y le dice: mira, hermana, Dios ha dicho esto, esto y esto y esto. Y entonces en el momento le creímos a Dios y nosotros, amén, gracias Señor, porque era lo que esperaba escuchar. Pero el día siguiente tenemos una escaramuza ahí, una noticia diferente, y nosotros perdimos la visión de lo que Dios había dicho. ¿Por qué no solo retrocedemos ese capítulo de nuestra vida? ¿Por qué no solo damos ese paso atrás y decimos, no, yo me voy a mantener en fe en lo que Dios me prometió? Cualquiera viene y nos saca ya del rumbo. Cualquiera viene y con unas cosas que a veces, ¿verdad?, que son nacidas no de la parte espiritual, sino que de la cenada que se dieron, ¿verdad? Nos sacan a nosotros del camino y entonces ahí estamos después con problemas, ¿verdad? Que, ay, es que me dijeron tal cosa, me dijeron tal cosa. ¿Eso qué es? Eso no es una vida espiritual. Eso no es una vida de fe, creyéndole al Señor de que voy para adelante y que Él me lleva con el rumbo que Él quiere y que hemos confiado en un Dios tan grande y tan maravilloso que Él ha trazado la ruta para nosotros. Y miren, nosotros lo debemos de caminar. Confiando plenamente en el Señor, esa debe ser nuestra caminata. Mas sin embargo, ¿verdad?, una media sed y ahí estamos. El Señor no quería que este pueblo entrara tan rápidamente a esa tierra prometida, porque había que darle una formación. Había que sacar lo que había de escoria de Egipto, pero también había que darle un temple ahí en el desierto para también soportar, ¿verdad?, la fascinación de esa tierra prometida. Digo fascinación porque la tierra era buena, era la tierra prometida, pero había que conquistar pueblos, había que destruir un montón de cosas que estaban ahí, que iban a estorbar a esa nación para poderse llegar a desarrollar y hacer el culto racional a Dios. Mientras ellos no eliminaran todo eso, el pueblo no estaba listo para tomar la tierra prometida. Porque se necesita depurar todo, se necesita sacar todo aquello que pueda estorbar, y ellos no quisieron hacerlo. Así que bajo la providencia de parte de Dios, bajo la ayuda de parte de Dios, ellos podían salir adelante en esas dificultades, en esos aprietos. Dios podía abrir fuentes, y fíjese que es bien lindo porque en una porción dice que esa agua que brotaba ahí, voy a ver si lo tengo, en Deuteronomio, si usted me acompaña a Deuteronomio 32:13, dice algo muy lindo, dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, lo alimentó
con miel de la peña, dice, y con aceite del duro pedernal. Amén. O sea que para Moisés, que está describiendo aquí en este poema tan precioso del Deuteronomio 32, dice que esa agua espiritual era como aceite y como miel. Esa es la comparación que llega a ser. Y está comparando lo que brota, que es el Espíritu de Dios, que está saliendo de Cristo, en el sacrificio de Cristo, lo está comparando entonces con miel y lo está comparando con aceite. Hablando de dos cosas importantes. Una, la dulzura que le debe traer paz a usted, ¿verdad? La amargura de la vida, ¿verdad? Mire, está tomando tanta pastilla que tiene uno el aliento, la garganta, la lengua, el galillo, todo lo tiene amargo. Y por más que me pase el cepillo ahí, está amargo todo. Pero una cucharadita de miel, ¿cómo viene a nivelar, verdad? Entonces, usted y yo tenemos esa amargura, y el que nos ha metido la vida, ¿verdad? Nos mete a veces. Entonces usted debe de buscar rápidamente la dulzura de parte de la palabra del Señor. Usted debe buscar rápidamente el consuelo en la palabra de Dios. Usted en una dificultad rápidamente debe irse a los salmos, ¿verdad? Usted debe irse, cuando esté en una dificultad, mire, hay veces la dificultad es tan grande que estamos pasando, que, ya me está guardando un pie. La dificultad es tan grande que nos deja huella a nosotros, así, de aquellas huellas de que creemos que no podemos salir. Sí, nos sentimos, ¿verdad?, peor que un chicote aplastado, así nos sentimos, de aquellos que le han hecho así todavía. Pero el confiar en el Señor debe darnos ese aliento nuevamente, ese hálito de vida. Y cuando usted lee los salmos, cuando usted lee la palabra, ya me recordé por qué lo mencionaba, porque a veces en esa dificultad tan grande no podemos ni orar. ¿Se ha fijado? Porque le damos tanta vuelta al problema que no nos permite orar. Entonces, alce sus manos y cántele al Señor a través de los salmos. Y no se complique en cantar el salmo más largo, ¿verdad? Sino que uno ahí, Señor, ¿verdad? Ten misericordia, ¿verdad? Suficiente para que usted empiece a adorar, y ya va a ver la diferencia cuando el enemigo lo ha atacado de tal forma que no le da oportunidad de orar. No estoy diciendo que sustituya la oración, la alabanza, pero hay momentos en que usted no tiene esa oportunidad de orar porque el mismo problema lo está aplastando, lo está destruyendo, lo está opacando, lo está haciendo nada, lo está haciendo papilla y lo está haciendo puré. En ese momento, adore al Señor y eso va a ser una miel, ¿verdad? Va a ser una miel, ¿verdad?, para su vida. Igual también que le decía, comparado, de que de ese pedernal duro salió aceite, ahí en Deuteronomio. Aceite, ¿verdad? El aceite habla también de un consuelo, la unción. Pero el aceite aplicado, ¿verdad?, en compresas ahí, en este caso, de la forma antigua, ¿verdad?, de curar, estaba hablando acá de la parte curativa, cuando hay heridas, ¿verdad? El aceite que tiene rico en vitamina E, ¿verdad?, el aceite de oliva, se lo pone en compresa y eso venía a aliviarle la piel, ¿verdad? Al lacerado, al que había sido lacerado por el látigo, ponerle eso venía y traía un refrigerio hacia la salud de ese cuerpo maltratado. Entonces acá vemos que compara entonces lo que está brotando de esa peña, lo está comparando con lo que Dios puede darnos, lo que brota de Dios. Y el Señor lo dijo más adelante también, y con esto vamos a ir terminando, cuando bajo la gracia el Señor Jesucristo, que ahí dijo que esa roca era Cristo, Pablo, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, fíjese bien,
de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que iban a creer en Él. Pues porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero el brotar de Él, agua viva, que más adelante también lo dice siempre en Juan, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces, habla de que al abrazar nosotros en fe ese sacrificio de Cristo, al reconocer en la peña de Oreb el sacrificio de Dios, al reconocer que el que debería de haber sido maltratado era, ahí en ese caso el israelita, el pueblo de Israel tenía que haber sido castigado por el pecado, al reconocer nosotros que el sacrificio es vicario de Cristo, es decir, Él es un único sacrificio por todos nosotros, una vez y para siempre. Entonces, al reconocer eso, entonces nosotros tomamos la vida de fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y entonces viene Cristo Jesús ahora a ayudarnos en nuestras necesidades. Las necesidades que Dios cubre son todas, incluye las espirituales y las necesidades físicas. El problema no está en que nosotros deseemos una necesidad espiritual, si Dios es nuestro suplidor. El problema está en que nosotros reneguemos nuestra condición delante de Dios por las necesidades espirituales, por las necesidades materiales. Ese es el problema. Si Dios es nuestro suplidor, ¿y a quién más iremos? ¿A quién más le vamos a pedir? ¿Quién más nos va a ayudar? ¿Quién va a abrir puertas? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a quitar la sed? ¿Quién nos va a abrigar? ¿Quién nos va a vestir? Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él lo hace a través, ¿verdad?, a través de la oración que nosotros tenemos para con Él, para con Dios. Esa fe que nosotros demostramos. Por eso es representado esa constante salida de agua, es un brote natural, ¿verdad?, una veta de agua, entonces se le llama agua viva, se le dice a eso en lo físico. Pero Dios representa esa fuente inagotable para todos y cada uno de nosotros. Que no lo distraiga. Amén. Que el desierto no lo distraiga, hermana o hermano. Que la prueba no le distraiga. Que lo sensorial, o sea, lo que a usted anhelaba físicamente, no lo distraiga. Y mucho menos que lo lleve a hablar mal en contra de Dios. Porque al final en ese verso 7, ellos dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense, o sea, estaban poniendo en duda la existencia de Dios con ellos, cuando acababan de recibir una cantidad de milagros y cosas sobrenaturales para con su vida. Mas sin embargo, el Dios de misericordia no les tomó en cuenta, porque sabe que son palabras que nosotros decimos cuando estamos dolidos, que son palabras que salen de nuestra boca, pero son de diente a labio. No hablan de la profundidad del amor que nosotros le tenemos al Señor, sino que circunstancialmente nosotros nos sentimos afectados, nos sentimos con nuestro corazón que se estruja, que se hace nada, y entonces a veces no consideramos las palabras que le decimos al Señor. Pero Dios es bueno y grande con nuestras vidas. Dios nos toma en cuenta a cada uno de nosotros. Y usted lo sabe perfectamente que Dios ha estado allí. En esos detalles pequeños para con su vida, Dios ha estado allí. En esos momentos en que usted más necesitaba de Dios, y cuando usted le dijo, Señor, muéstrate, el Señor se mostró. Cuando usted le dijo, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo quiero saber que tú estás conmigo en esta necesidad, Dios se mostró. Y se va a seguir mostrando y se seguirá mostrando siempre y cuando usted se mantenga firme en su fe ante esa roca
La roca de Oreb. La roca es Cristo. Cuando usted se mantenga firme con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Realmente siéntase fortalecido en el Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Aleluya, Señor. Perdona nuestras insensateces, Señor. No podemos medir tu amor y tu grandeza, Padre. Con pequeñas cosas, Señor, que nos pasan. Señor, ayúdanos a estar firmes, Padre. Ayúdanos, Señor, a no perder el rumbo. Solo el meditar, Padre, que hoy me has regalado un día de vida, debería ser suficiente, Señor, en agradecimiento. Cuando veo tu amor, Señor, para con los seres queridos, cuando veo la condición en donde me tienes, Señor, me doy cuenta, Padre, de que has tenido misericordia de mí. Perdona toda ingratitud, Señor, toda palabra ociosa, Padre, toda palabra sentimental, Padre, que salió de mí. Fui como un niño caprichoso que no se le concedió el deseo, Padre. Como aquel niño que dice, ya no te quiero, mamá, o ya no te quiero, papá, simplemente porque no concedimos un capricho, un deseo que nosotros como padres sabemos que estaba fuera de tiempo, fuera de orden. Y tú con ese amor, Padre, te expusiste tú. Preferiste, Señor, hacer un juicio sobre la roca, Padre. Allí tú representado en ese sacrificio, para darme una oportunidad más, Señor, una vez más a mi vida, Padre. Bendito sea, Señor. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón,